Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. No lo bastante rápido. Al diablo con los limitadores. Ordenen a todos los pasajeros que adopten posiciones de aceleración de emergencia y lleven los motores al 130%. Dak retrocedió horrorizado ante su capitán. Sabía que los humanos eran una especie de locos, pero siempre había considerado al capitán Arthur como alguien extraordinariamente sereno bajo presión. Habían luchado juntos contra piratas, y lo máximo que el hombre había hecho era esbozar una sonrisa llena de dientes mientras había el compartimiento de armas. Cuando la sala de máquinas sufrió una descompresión durante una parada de mantenimiento, y él fue el único humano a bordo, el único capaz de cruzar entre las esclusas sin presión de aire para rescatar a un equipo de ingenieros atrapado, simplemente se acomodó la gorra y exhaló. Por lo tanto, su comportamiento en ese momento era tan inesperado como impactante. Señor, entiendo que la llamada de SOS es urgente, pero los motores del Carpathia solo están certificados para un 120% en ráfagas anticolisión, no para un uso sostenido. He dicho al diablo con los limitadores, al diablo con los límites del manual, y al diablo contigo si no transmites mis órdenes. La piel del humano se había enrojecido, y Dak podía sentir el calor que irradiaba del hombre. Eso despertó en él el deseo de enroscarse a su alrededor para absorber el calor, pero logró dominar millones de años de instinto reptiliano, y saludó. A sus órdenes. Señor, debo señalar que esto quedará registrado. Lo siento, pero el reglamento dice que debo advertírselo. Mientras hablaba, golpeaba con sus garras la consola de su puesto. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave, repleta de turistas y migrantes. Decenas de especies distribuidas en cientos de habitaciones levantaron la vista hacia los paneles de las paredes, que parpadeaban con colores adecuados para su visión o emitían estridentes sonidos en los rangos de frecuencia más eficaces para captar su atención. En un centenar de idiomas, la computadora anunció con firmeza: todos los pasajeros adopten posiciones de impacto. Alerta: todos los pasajeros diríjanse a su posición de impacto asignada y permanezcan ahí hasta que la emergencia haya terminado. Esto no es un simulacro. Existe el riesgo de lesiones si no se encuentran en posición de impacto. Todos obedecieron, no sin quejas, que saturaron el panel de los directores del crucero, pero regresaron a sus camarotes y se acomodaron en las literas asignadas. Ahí, las colchonetas para dormir podían amortiguar las sacudidas. Los campos de supervivencia y los recicladores de aire de emergencia podían mantenerlos con vida durante días si es que la nave se hacía pedazos. Y diminutos pero densos campos de amortiguación inercial podían protegerlos de una gravedad aplastante. En la sala de máquinas, los ingenieros levantaron la vista hacia los motores, que ya emitían un agudo zumbido, cuando el jefe de turno empujó la palanca de potencia desde la zona de peligro, donde habían permanecido durante la última hora. La palanca se fue hacia la franja negra, más allá del límite del desastre, en el territorio de la destrucción potencial. Capitán, motores al 130%. Hemos alcanzado la máxima aceleración que los compensadores inerciales pueden soportar. Si forzamos más a la nave, no podremos mantener una tripulación consciente. Dak estaba con evidente nerviosismo. Su capitán estaba inclinado sobre la consola de mando de media anchura como si pudiera obligar a la nave a ir más rápido con la sola fuerza de su voluntad. El capitán apenas frunció el ceño. ¿Cuál es nuestro tiempo estimado de llegada al origen de la llamada de auxilio? Señor, hemos reducido 3 horas del trayecto. Llegaremos en 5 horas y media con la aceleración actual. Considerando el cambio de rumbo, la desaceleración para igualar su velocidad y el despliegue de los drones de rescate. ¿Y cuál era la estimación que nos dieron para las camas de impacto? Dak volvió a consultar sus notas, agradecido de haber pensado con atención y realizado los cálculos antes que su capitán. Desde que recibimos la llamada de auxilio, tenía 96 horas de autonomía en las camas, con pequeñas bolsas de aire repartidas por el casco. Perdimos contacto con su sala de radio después de 28 horas y creemos que el oxígeno se agotó en ese compartimiento. Les quedan 3 horas y aproximadamente 50 minutos de suministros para las camas de impacto, señor. Hicimos todo lo posible. Menos de 2 horas. Llegaremos a una nave llena de cadáveres que podríamos haber salvado si tan solo hubiéramos podido ir un poco más rápido.
El capitán se frotó la frente. Dak podía percibir la frustración irradiando de él en débiles ondas violáceas que los propios humanos ni siquiera sabían que emitían. Dak, ¿cuántos miembros de la tripulación están certificados para maniobras de alta gravedad? Esa pregunta tomó a Dak por sorpresa. Pasó varios segundos deslizando las garras sobre la consola mientras reunía aquellos datos que casi nunca se utilizaban. ¡Qué conveniente! ¿Cuánta gravedad pueden soportar? 2 gravedades por encima del estándar terrestre y seguir funcionando. Más allá de eso, no podemos mantenernos de pie. 5 gravedades y llega la asfixia. Si estamos sentados, claro. Dak revisó la pantalla y tecleó unos comandos. Sus ojos se abrieron de golpe. Señor, si piensa... Sí. Ordena a todo el personal no esencial que vaya a las camas de impacto. Cuando alcancemos una gravedad y media por encima de la terrestre, quiero que tú y esos ingenieros estén sujetos en los asientos. Tienen 5 minutos. Después tomaré el timón manualmente. El humano ya estaba apartando la pequeña consola auxiliar y levantando la placa metálica del piso para desplegar el sistema de vuelo de emergencia. Dak transmitió las órdenes y accionó la brillante manija fluorescente situada bajo su asiento para activar su campo de compensador personal. El capitán ajustó los arneses sobre su torso y tomó los controles como si fuera un piloto aeroespacial, y no el capitán de un transporte civil. Dak sabía que ya habían alcanzado el máximo permitido para los motores de una nave civil equipada con compensadores inerciales, capaces de anular los efectos aplastantes de 234 gravedades terrestres de aceleración. Pero eso no bastaba para llegar a tiempo al origen de la llamada de auxilio que los había lanzado a aquella carrera desesperada. Por eso el capitán Arthur empujó la palanca aún más dentro de la franja negra, más allá del límite rojo. Dak sintió el peso aplastante cuando superaron las 3 gravedades. Rezaba a sus ancestros para que los otros 4 miembros de su especie en la sala de máquinas hubieran obedecido las órdenes, dejando las computadoras en modo de control remoto y acomodándose en sus propios asientos de seguridad. Esto no era tan eficaz como las literas convertidas en camas de impacto, pero ofrecían cierta protección. Más protección de la que recibía el humano al mando cuando superaron 5 gravedades por encima del límite de los compensadores, fijado en 234. Más de lo que la propia nave podía soportar. El rechinar del casco sometido a esfuerzos extremos resonó a través de toda la estructura. Dak perdió el conocimiento cuando alcanzaron 6 gravedades por encima del límite, mientras el asiento lo inmovilizaba dentro de sus campos protectores. Cuando abrió los ojos, el espantoso crujido de la superestructura había desaparecido. El puente permanecía en silencio. El timón parpadeaba suavemente, y la palanca de potencia descansaba en la zona verde de relativa calma. Dak sacudió la cabeza para despejar la niebla provocada por el regreso de la circulación sanguínea y extendió la mano hacia la consola, que lentamente recuperaba el enfoque desde el gris que cubría su visión. La nave estaba inmóvil respecto a una masa de metal que giraba lentamente a unos cientos de metros. Dak tecleó en su consola. Los drones automáticos se habían desplegado por sí solos al acercarse lo suficiente. Ya habían localizado los puertos de emergencia y conectaron sus sistemas para suministrar oxígeno y energía a la nave averiada, manteniendo con vida a las personas atrapadas en el interior. Dak levantó la vista y recorrió el puente. Su capitán permanecía desplomado en el asiento. Varias luces rojas parpadeaban en el apoyabrazos. Los controles de vuelo se habían retraído automáticamente, pero se habían atascado a medio camino. Dak distinguió la deformación en el marco metálico donde un punto débil había cedido bajo la aceleración. Consultó los registros. Todavía era incapaz de mover algo más que un brazo y la cabeza. Durante 30 segundos, la nave había superado en 40 gravedades el límite de los compensadores. Durante 1 o 2 segundos, había sobrepasado las 100. Suspiró. El plan desesperado del capitán había funcionado, y los había llevado al rescate apenas con el tiempo suficiente para salvar a los pasajeros de la otra nave. Pero ni siquiera un humano podía sobrevivir a semejantes fuerzas G. El cuerpo del capitán habría quedado comprimido bajo el peso equivalente a casi 1000 veces el suyo. Dak por fin consiguió levantarse de su asiento. Agradeciendo a todos los dioses que hubiera sido construido para mantener con vida a un ser tan físicamente débil como él,
El capitán también podría haber sobrevivido al viaje en uno de esos asientos, si hubiera aceptado llegar aunque fuera un poco tarde. Dak lo comprendía. Los humanos sentían una necesidad innata de rescatar a quienes no podían defenderse. Formaba parte de su naturaleza. Incluso en medio de los campos de batalla más brutales, corrían entre fuego y plasma para arrancar a una víctima del camino de la muerte. Lo arriesgaban todo por proteger a otros, incluso cuando eso significaba morir. Por un instante sintió que el mundo se tambaleaba, no por los efectos residuales de la gravedad extrema, ni por el diminuto pero poderoso campo compensador del asiento, sino porque por primera vez comprendió el impulso de un animal de manada por proteger a los suyos de cualquier amenaza. Ni siquiera el universo ni las leyes de la física podían detener a los humanos una vez que decidían actuar. Así que llegó hasta el asiento del capitán. Tocó los controles y se desplomó del susto cuando el cuerpo inerte del humano se estremeció y dejó escapar una profunda bocanada de aire, acompañada de un espantoso burbujeo y crujido. El entrenamiento y la disciplina actuaron antes que el pensamiento. Dak levantó el brazo y golpeó con fuerza el botón de emergencia. El asiento envolvió al capitán y lo selló en estasis médica, mientras Dak lograba sobreponerse al horror de lo que acababa de presenciar. ¡Personal médico al puente! ¡Prioridad 1! ¡Capitán herido! La tripulación ya estaba saliendo de los asientos de impacto, recuperándose de los efectos del viaje, igual que él. Los pasajeros permanecían encerrados en sus camarotes hasta que se desactivara el protocolo de emergencia, pero estarían bien. Era el capitán quien necesitaba los equipos médicos. Y aunque muchos corrieran hacia el carguero averiado al que habían llegado justo a tiempo para salvar, la nave de Dak también necesitaba recuperar a su humano. Mientras esperaba la llegada de los equipos de relevo, despejó una de las consolas de control y asumió el comando de los drones de rescate. La explanada de la estación era un hervidero de actividad, mientras los equipos médicos descargaban cápsulas de soporte vital y pasajeros con expresión aturdida que avanzaban lentamente por la aduana. El Carpathia había atracado con 3 veces el número máximo permitido de pasajeros. Las especies compatibles dormían por turnos y compartían las raciones para que el transatlántico pudiera transportarlos con seguridad. Todos los seres que habían sobrevivido a bordo del carguero destrozado al que habían alcanzado desafiando la velocidad y el alcance certificados del Carpathia habían sido rescatados, y los pasajeros del crucero habían renunciado a todos los lujos de aquella elegante nave para hacer sitio y alimentar a los cientos de personas que habían quedado varados. El viaje de regreso había sido mucho más tranquilo hasta el puerto más cercano, una estación comercial situada a unas semanas de distancia, donde los supervivientes podían ser examinados y enviados de vuelta a sus hogares. Mientras se aproximaban al muelle, el primer oficial, un reptiliano llamado Dak, había explicado que su capitán había estado expuesto a fuerzas G extremas y necesitaba instalaciones médicas mejores que las disponibles en la nave. El pequeño grupo que esperaba junto al atraque observó cómo la cápsula de estasis era trasladada al interior. Amigo Greg, ¿cuántas gravedades dijeron que soportó? Preguntó un ser larguirucho y exageradamente alto al humano de piel oscura que estaba a su lado, más bajo y con un ligero sobrepeso. El humano, Greg, respondió. La nave superó las 300 G. Los compensadores ni siquiera estaban diseñados para acercarse a algo así. Tuvo suerte de que su primer oficial estuviera ahí. Puede ser, pero una vez más debo replantearme la resistencia de los humanos. Además, eso me da una idea para una canción. La desgarbada figura ya manipulaba un datapad mientras tomaba notas. Dak acudió a la enfermería de la estación en cuanto se enteró que su capitán había despertado. Incluso rodeado de maquinaria de soporte vital e hinchado por los líquidos que le habían administrado, el capitán Arthur permanecía impaciente. Oficial Dak, me alegra verlo. ¿Cómo están todos? ¿Y mi nave? Todos están bien, capitán. Gracias a usted. La nave necesita una reparación completa, pero la estación se ha ofrecido a cubrir todos los gastos y reforzar el casco para corregir las fracturas por esfuerzo. Dicen que el rescate no tiene precedentes. Capitán, creo que empiezo a entender por qué, no del todo, pero sentí algo en el puente justo al final y... Era necesario, Dak. Esa gente necesitaba nuestra ayuda.
Éramos los más cercanos y no podíamos fallarles. No podíamos estar tan cerca y volver a fallar. El honor de la nave. ¿El honor de la nave, señor? El honor de su nombre, Dak. Esto ya ocurrió una vez. En aquel entonces no fue lo bastante rápida. Salvó muchísima gente, pero aún así llegó demasiado tarde. No hablo de mi Carpatia, hablo de la anterior, de la primera de todas. Tenemos la fotografía en el atrio. El capitán Arthur se quedó dormido mientras las máquinas protestaban con una serie de pitidos electrónicos dirigidos a Dak. Dak decidió consultar la base de datos más tarde y dejar descansar a su capitán. Se dio la vuelta y salió de la enfermería, sumido en sus pensamientos. Para los humanos, el nombre de una antigua embarcación, sin ninguna conexión material con la que él servía, era de algún modo lo mismo. Eran animales de manada que se movían para proteger a personas que ni siquiera eran de los suyos. Los humanos eran una especie extraña y alienígena. Aún le quedaban unas semanas en aquella estación mientras los propietarios del crucero resolvían el papeleo y terminaban las reparaciones. No tenía ninguna duda de que el capitán volvería a ocupar su asiento mucho antes de que el personal médico le diera el alta. También había escuchado que la estación albergaba un grupo musical, y como estaba fuera de servicio, consultó la ruta y se dirigió hacia el lugar donde, supuestamente, tocarían aquella misma noche. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.